Luz Eléctrica Mexicana, pérdidas e ineficiencia. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Les diré que durante el año de 2018, la Comisión Federal de Electricidad Mexicana observó pérdidas aproximadas de casi 120 mil millones de pesos. Estas se componen por una parte que se le llama pérdidas técnicas y otra parte o proporción que se le llama pérdidas no técnicas. Es decir, todas las pérdidas, el total, el 100%, fue culpa de la Comisión Federal de Electricidad. Es muy útil y es necesario contar con energía eléctrica en nuestros hogares, en la industria y en la totalidad del país. Es necesario para estimular el desarrollo y la producción nacional. Sin embargo, también te he de decir que esas pérdidas que manifestó durante 2018 y que han sido constantes y en aumento a lo largo de los últimos 30 años, son similares a cuando existe el huachicoleo de gasolina. Y esto hace necesario, que afortunadamente se ha disminuido, y esto hace necesario el buscar reducir a todas luces, como una manera y una medida necesaria, reducir las pérdidas en luz y sobre todo el robo de luz. En ambos casos, estas situaciones atacan actos que son indebidos. Pudiéramos decir que son una parte de la corrupción que debe terminarse, y ambos son una promesa del actual presidente mexicano. Lo que es cierto es que efectivamente ha disminuido el huachicol. Esperemos también disminuya y aumente la eficiencia de la Comisión Federal. Y te diré que se hace necesario estas medidas y estas pretensiones, ya que estos desfalcos de energía eléctrica al erario público, al gobierno, son cantidades increíblemente millonarias que pudiesen ser efectivamente, si se aplican, muy útiles, ayudarían a combatir la pobreza, a mejorar el desarrollo, a estimular el desarrollo, al crecimiento interno, a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, si esas pérdidas no existieran y se aplicaran en áreas prioritarias en el gobierno. Actualmente hay una polémica respecto al costo de los OPLES de los estados, de cuánto se gastó en la entrega de los televisores digitales, por mencionar algunos ejemplos, o de la pérdida en la compra de Fertinal. Estamos hablando de que son 5.600 aproximados de la pérdida de Fertinal, 9.000 millones el gasto anual total de los OPLES de los estados y 11.000 millones de los televisores. Los tres sumados no llegamos ni siquiera a 30.000 millones de pesos. Aquí estamos hablando de que durante 2018 la Comisión Federal de Electricidad reportó pérdidas de 120.000 millones de pesos. Esas 120.000, si los comparamos con el presupuesto total anual que ejercerá durante 2019 la Secretaría de Educación Pública, estamos hablando que la SEP tiene un presupuesto para que pueda gastar durante el ejercicio 2019 de 300.000 millones de pesos. Estas pérdidas de la Comisión fueron la tercera parte del presupuesto total anual de la Secretaría de Educación Pública. Así que es una cantidad escandalosa, en realidad es superior a cualquier otra, debe disminuirse. Afortunadamente se espera que se tomen las medidas, y cabe mencionar también, aquí aclaramos, que el Código Penal Federal en el artículo 368 de la fracción 2 establece que cuando un usuario se apodera del fluido eléctrico, de la luz, es decir, cuando no tiene un contrato de suministro ni un medidor de luz y pone un diablito, un changuito o recibe el servicio de la forma que sea, es acreedor a sanciones. Puede recibir las sanciones siempre y cuando se aplique la norma, que es el artículo 368. Ahora bien, esta sanción implica de 3 a 10 años de pena corporal y 1.000 días de salario como multa, que el número sería una cifra cercana a los 80.000 pesos. 1.000 días de salario mínimo a 86, 87 pesos del salario, son 87.000 pesos aproximados. Un caso muy sonado ocurrió en el municipio de Saltillo, donde la CFE multó a la entidad municipal. Este es un ejemplo dentro del mismo gobierno, porque el gobierno se divide, recordemos, en estatal, federal y municipal. Los diferentes partidos gobiernan algunos municipios, los estados y la federación. Son diferentes los partidos dependiendo de la región y la localidad que se ubique dentro de la geografía mexicana. En este caso hablamos de la entidad municipal de Saltillo, en Coahuila. La CFE los multó con 13 millones de pesos porque ellos se estaban robando la luz. Durante 2 años lo hicieron y acumularon esa deuda de 13 millones de pesos.
Aquí lo exagerado es, bueno, ¿en qué gastaron tanto, verdad? Porque pues, solamente fueron 2 años y 13 millones un municipio. O sea, ahí está exagerado. Algo hicieron mal. Aparte de que dispusieron del fluido eléctrico de una manera indebida, también por qué gastaron tanto. Su gasto está exagerado. Ahí también debe investigarse el gasto. No nada más que lo hicieron de indebido, sino también por qué gastaron tanta luz. 13 millones es exagerado. Hay ciudades más grandes que gastan menos. ¿Por qué Saltillo, Coahuila desperdicia, tira y no valora el fluido eléctrico? Sin embargo, en caso de tratarse, te lo diré, aquí únicamente fue para dar electricidad a un parque. ¿Sí? 13 millones de pesos durante 2 años para dar electricidad al parque Abraham Curbelo. Un parque no es tan importante, no sé por qué. Imagínense todo lo que gastaron en la ciudad. Son unos derrochadores y debería aplicarse alguna amonestación a esos funcionarios que no cuidan el fluido eléctrico. No es que se lo hayan dispuesto de manera indebida, sino también porque lo desperdiciaron de esa manera. Se ocupa más en los hogares y en los domicilios. Sin embargo, en caso de tratarse de usuarios, de cualquier persona, de cualquier ciudadano de a pie, la Comisión Federal toma acciones en el asunto, por lo que te sugeriría que evitaras este tipo de prácticas. No es bueno disponer de esa manera del fluido eléctrico. Actualmente existen fuerzas civiles, agrupaciones ciudadanas que pretenden que no se les cobre o que se les cobre poco, pero tú no te atengas a eso. Tú trata de hacer lo correcto y trata de no disponerlo de manera indebida, porque la penalidad es muy alta, 3 a 10 años de pena corporal, y la multa también, cerca de 87,000 pesos. Lo mejor es respetar y cumplir las normas y velar porque los demás lo hagan. Eso se le llamaría cultura cívica. Si la cultura cívica crece dentro de la sociedad mexicana, podemos abatir actos indebidos, porque solamente y solo si entre todos nos cuidamos unos a otros, en el sentido de no cometer actos indebidos, se puede avanzar hacia un mejor país. Ya sé que esto suena a utopía, que como fantasía y todo, muy bien. En algunas situaciones debemos empezar. Un granito de arena cuenta, una gota va llenando un vaso. Debemos empezar y alguien lo debe de hacer, por el bien de nosotros y de nuestros hijos. Ahora bien, te digo, ciertamente el robo de energía es un desfalco gigantesco y enorme, y ese faltante afecta a las finanzas públicas y no tiene razón de ser, y es mayor a lo que recibió el gobierno. Fíjense, el faltante, las pérdidas que reportó durante 2018 la CFE, todas esas cantidades fueron superiores a las de Pemex, a las de Lima, a las del ISSSTE y todas las actividades recaudatorias en lo individual. Si tú tomas por separado lo que el gobierno federal recaudó de ISR, la pérdida de CFE es superior. Si tomas lo que recaudó de IVA, la pérdida de CFE es superior. Es tan grande que se deben tomar cartas y actuar. Ahora, también estamos hablando que la infraestructura necesita mantenimiento y necesita presupuesto para ese mantenimiento y una reconversión hacia energías más limpias. Efectivamente, si para México es muy barato y menos costoso utilizar carbón, como las plantas carbón eléctricas, pues en algunos lugares tal vez esté justificado, pero debe evitarse en lo posible utilizar energías y recursos fósiles, pero también si eso nos permite no depender del extranjero y en un inicio lograr la autosuficiencia energética en su totalidad o mejorar la eficiencia del servicio y la calidad del fluido eléctrico que se brinda a las personas, podríamos hacer un sacrificio durante algunos años en aras de un bien mayor, que sería un funcionamiento mejor de nuestra compañía eléctrica y una alta eficiencia en cuestión de la distribución del fluido eléctrico a las personas y a los lugares donde más se necesita, además de, lógicamente, bajar las tarifas en la medida de lo posible. Que es una urgencia bajar las tarifas, sobre todo en la residencial, es cierto. Ahora bien, una pérdida eléctrica te diré que es la diferencia entre la cantidad total de energía que se genera y la cantidad total consumida por los usuarios finales. Si en la planta hidroeléctrica se produce una unidad, debería llegar esa unidad al consumidor. Sin embargo, está llegando la mitad de la unidad. Entonces, ¿dónde se perdió la otra mitad? Esas son las fallas que les comento que hace la comisión. En su red, que está obsoleta en algunas partes y que en otras funciona de milagro, ahí se está perdiendo el fluido eléctrico. Esas pérdidas son en su totalidad culpa de la comisión. No debían ocurrir. Ella debe dar un mantenimiento adecuado a su red y a sus instalaciones. Y también el gobierno debe facilitar el presupuesto adecuado para que así ocurra. Ahora bien, en todo el mundo, aclaremos esto, en todo el mundo, las compañías eléctricas en su mayoría son privadas y generan utilidades. En México tenemos una tarifa altísima y no tiene por qué tener pérdidas la comisión.
Debería de vigilar su proporción de nómina en relación a lo que produce. Aquí se toma un parámetro. Las compañías eléctricas de otros países, cuánto generan de luz y cuántos trabajadores tienen. En México debe ser la misma proporción. Si se supera esa proporción que debía establecerse por ley, debe despedirse a todo el personal innecesario. ¿Por qué? Porque están duplicando, triplicando, veintuplicando funciones. No es necesario tanto personal. Por eso la comisión, en lugar de generar, pierde. Y eso es ilógico y absurdo. En todos los países, en su mayoría, sobre todo en el G20, son particulares los que generan la energía y es un gran negocio para ellos. ¿Por qué México, con una tarifa más alta que en algunos de esos países, una tarifa más alta, tiene pérdidas? Esto es un ejemplo de la ineficiencia y pudiese decir la podredumbre y corrupción del funcionamiento de los gobiernos, de qué han hecho con la Comisión Federal de Electricidad. Ojalá y esperemos en fecha próxima se pueda ver un rescate de la misma. Un rescate simplemente es mejorar su eficiencia. En todo el mundo, te reitero, las compañías eléctricas generan utilidades. Aquí debía funcionar bien. No tiene por qué inyectarle el gobierno nada ni darle presupuesto. De sus propios ingresos debía de estar reparando su red y creciendo, lo que no hace. Y está mal, y es una falla de la propia compañía. Gasta mucho y no lo debe de hacer, de manera ineficiencia e ineficaz. Te diré que una pérdida eléctrica es la diferencia de la cantidad total de energía generada y la consumida. Ahora bien, existen dos tipos de pérdidas: las pérdidas que son técnicas y las pérdidas no técnicas. Las pérdidas técnicas son por fallas en la red y el suministro. Se trata de aquellas donde la dispersión de la energía se da en los componentes por factores de funcionamiento. En algunos casos es normal que se pierda por la distancia. Si tú vas a enviar un fluido eléctrico a más de 100 kilómetros, pues lo lógico es que haya una merma, pero la merma tiene que tener una medida y un estándar internacional. No puedes perder más del estándar normal de merma. Si lo haces, es una falla tuya, es una falla de tu red, que es lo que ocurre el 99.99 en México. Ahora bien, también hay factores relacionados con la obsolescencia, con la chatarrización de algunas redes eléctricas en el interior de la geografía mexicana. También un mantenimiento inadecuado por se dice, la corrupción imperante dentro de la propia compañía de luz, es lo que hace que se pierda el fluido eléctrico, porque la red está mal, no se le da mantenimiento y está obsoleta, chatarrizada en algunas partes, no en todo. Este tipo de pérdidas deben ser detectadas por la comisión con el fin de renovar los sistemas y dar mantenimiento a los equipos que así lo requieren y lo necesiten. En caso de que se note algún factor de ese tipo, es importante que si algún ciudadano nota que alguna parte de la red ya está chatarrizada, que algún poste está a punto de caer, que se ve deterioro visible o que está oxidada una torre o algo, es necesario reportarlo. Y si no te hacen caso ahí, pues lo puedes presentar como queja ante la Comisión de Derechos Humanos, que no te han hecho caso por daños que tú observas en la red eléctrica. Y de alguna u otra manera van a tener que escuchar. Ahora, si nos enfocamos, como te diré, en las pérdidas no técnicas, son aquellas originadas por errores en la medición, facturación o por las llamadas malas prácticas. Esto es, algunos medidores son alterados y modificados incluso desde las instalaciones de CFE. Cuando quieren favorecer a alguien, los medidores analógicos tienen un tornillo de ajuste. A todos sus cuates, amigos y conocidos se dice que infinidad, cargamentos, toneladas de manzanas podridas hacen esto como práctica común. Alteran el medidor el tornillo de ajuste para que paguen menos todos sus amigos, conocidos, familiares y toda aquella persona que quieran beneficiar, porque los medidores analógicos son fácilmente modificables y si lo hace el mismo personal de la comisión no hay ninguna forma en que alguien se pueda dar cuenta. ¿Por qué? Porque en los hogares lo único que revisan los supervisores de la compañía de luz es que tengan las señales que ellos marcan, una etiqueta o un sello. Si los sellos y las etiquetas están intactas, nunca van a revisar un medidor, aunque esté funcionando mal. Sin embargo, si desde la central viene alterado el botón de ajuste, pues ya. Y de los digitales es mucho más fácil. Utilizan software y más fácil hacen que marque un menor consumo a lo realizado. Esto es al grado tal que se altera mucho las mediciones y lo que se reporta dentro de la compañía de luz. Es decir, las pérdidas no técnicas en su mayoría son por malas prácticas de los consumidores y se dice tal vez probablemente
una gran cantidad, toneladas de manzanas podridas que elaboran dentro de la compañía de luz. Estas últimas serían las instalaciones no autorizadas, mejor conocidas también como las alteraciones a los medidores de luz. El robo de electricidad puede ser castigado en distintas partes y puede llegar a ser sancionada, como ya te comenté, de 3 a 10 años y una pena de hasta 1000 salarios mínimos. Pero eso es, a una persona se le hará mucho 1000 salarios mínimos, pero a un negocio, una empresa, es una cantidad que, dependiendo de los supuestos beneficios que creen obtener, lo cual es indebido, no debe suceder y debía evitarse. Ahora bien, te digo lo siguiente: los diablitos y los changuitos, que es cuando se conectan al poste de luz, se dice que algunas veces lo realiza el mismo personal de la CFE, porque un particular no se va a poder subir a un poste tan alto, son muchos metros. ¿Cómo alcanzas un poste y cómo pones un diablito? También eso implica un alto grado de dificultad. Hay lugares donde no se justifica, más que únicamente se podría dar una explicación si probablemente algún trabajador de la misma compañía de luz haya puesto ese diablito o ese changuito, porque una persona normal, común, no puede alcanzar un poste. En algunos lugares son muy altos. ¿Quién se va a subir a eso? Y además llevan un voltaje muy elevado. E incluso esos changuitos y esos diablitos tienen dispositivos que solamente personas que saben pueden implementar. O sea, hay componentes que solo se venden en el mercado a las compañías constructoras, no a una persona normal. Sin embargo, en algunos diablitos se ha detectado que hay componentes que son difíciles de conseguir. Entonces, ¿cómo le hicieron y quién lo proporcionó y quién realizó la instalación? Es como un ejemplo, es como en el huachicol, cuando perforan un ducto, las válvulas y todo, solamente alguien que sepa sabe dónde comprar, conseguir y realizar eso. Una persona normal, común y de a pie no lo podría hacer. Ahora bien, te diré que indudablemente todo esto debe corregirse, y también las supuestas y las reales fallas técnicas, que no deben seguir ocurriendo. Es decir, no se debe perder la energía por falta de un adecuado manejo de la red eléctrica, en cuyo caso debe establecerse una penalidad superior, o especificar más bien todas las responsabilidades e implicaciones que van a tener, en caso de que así sea, funcionarios, trabajadores, por su negligencia o su ineptitud. Y que lógicamente debían ser llevados ante la justicia por esas enormes pérdidas económicas. No basta con decir, ay, perdemos, ay, nos roban la luz. No, hay que tomar las acciones, y el funcionario que no lo haga está actuando de manera negligente, y eso debe ser sancionado, no se puede permitir. Sin lugar a dudas, se deben tomar las medidas para que esto no siga ocurriendo. Una labor difícil y apremiante que esperamos sea abordada a la brevedad y se den pasos en el sentido correcto. Ahora te diré que algunos postes llevan una tensión de más de 20.000 voltios, y nadie podría poner, un ciudadano normal, común y corriente, a alguna extensión a un poste de 20.000 voltios. Nadie pondría en peligro de esa manera su vida. Sin embargo, hay miles por todo el país, lo que debía investigarse y tomar cartas en el asunto. Al día de hoy, te diré que hay personas que se niegan o quieren pagar muy poca luz. También se debe hacer conciencia en ese sentido de que el fluido eléctrico cuesta producirlo y es necesario retribuir a la compañía por lo que estás recibiendo. También hay que disminuir las tarifas, que en algunos casos son muy elevadas. Debe estandarizarse una tarifa mínima que ayude a la población más necesitada, pero también no cargarle tanto la mano a aquellos que también necesitan el fluido. El aparato productivo, la industria, el comercio necesitan del fluido eléctrico para poder hacer productivo a la nación y al país. Es necesario apoyarnos unos a otros para mejorar la productividad nacional. Esperemos se ponga orden y solución a la brevedad posible. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides, tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigos.